¿Por qué es importante ver lo que es la Segunda Guerra Mundial? Porque la Segunda Guerra Mundial va a conjugar el mundo, es decir, va a transformar lo que es el mundo desde la década del 50 en adelante. Hasta nuestros días, la Segunda Guerra Mundial nos ha afectado. Pero, ¿Ya? profe, ¿cuál se escribe? ¿Este o el otro? El otro era el objetivo, ¿ya? Que identificar las causas y consecuencias. Este Power aquí le puedo explicar por qué se los puse este. ¿Ya? A ver, la Segunda Guerra Mundial, muchos autores dicen que es una continuación de la Primera Guerra Mundial. Y no podemos entender lo que es la Segunda Guerra Mundial sin entender la Primera Guerra Mundial. Porque prácticamente la Segunda Guerra Mundial va a ser causa de la Primera Guerra Mundial. Todos los castigos que hubieron en la Primera Guerra Mundial van al final a llegar a que se produzca una Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, si no hubiera habido Primera Guerra Mundial, no hubiese existido ni Hitler ni Mussolini. ¿Ya? Entonces, ahora Hitler es el que va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. El fin de Hitler, de alguna forma, era expandirse. ¿Ya? Expandirse y volver a ser lo que es el Tercer Reich, volver a ser una Alemania gigante, casi un imperio, al igual que Italia. Volver a ser grandes como antes lo habían sido. Acuérdense eso siempre. Hitler Roma. y Mussolini querían volver a transformar a Italia, en el caso de Mussolini, y a Hitler, en el caso de Alemania, en una potencia mundial. ¿Ya? Y vamos a ver acá. Este es el mapa de Europa, antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasó con el mapa de Europa? Se transformó ¿En qué? en nazi. En nazi. Significa que los nazis llegaron al poder. Diga, Alison. ¿No se ve? ¿Se ve el power o no? Sí, profe, sí se ve. ¿Y se ve, profe? No sé por qué no se podría no ver. Ya, pero vamos a ir avanzando. Ya, aquí vemos Alemania, que tiene, ¿qué bandera? Nazi. Nazi. ¿Ya? Fíjense los cambios. ¿Se escucha el sonido? No. No. Ya, ahora No. ¿Ahora? Ahí sí. Ya. ¿Qué hizo Alemania? Se está expandiendo. ¿Ya? Pero hasta ahí no hay ningún problema. No salió de sus fronteras. ¿Ya? ¿Qué hizo Alemania? ¿Invadió Austria? Invadió No. Va a Austria. conquistar. Austria. Hasta ahí, los países cercanos no han hecho ningún problema, están mirando con ojo lo que está ocurriendo. No, un video, un power. ¿Qué está haciendo Hitler en este momento? Está yéndose a Checo. ¿Qué es ahí? No veo. Checoslovaquia. Ah, eso. Oye, bro, están preguntando algo por el chat. Segundo A y segundo B. Ya. Ya. ¿Qué ocurre? ¿Qué hizo Hitler? Conquistó Checoslovaquia. Invadió Ya. Checoslovaquia. Hasta ahora, todos los países están viendo que Hitler está haciendo algo que no debería ser. ¿Ya? Pero nadie le dice nada. Todos tienen un poquito de miedo. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Invadieron, ¿cómo se llama? Con Italia. Italia Invadieron invadió Albania. Acuérdense que Italia también Albania. tenía ese afán de expandirse. Pero hasta ahora, todavía no empieza una guerra. Hasta ahora. ¿Qué hizo Alemania? Polonia. Agarró Polonia. Invadió Polonia. ¿Ya? ¿Y la otra bandera? Oh, se salió. ¿Se salió? Profe, ¿la otra bandera de qué era? Ahora, Era de la URSS, ¿eso no? Sí.
Es que salía la bandera nazi y otra bandera. Sí. La otra bandera es de la Unión Soviética. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros nos vamos a dar cuenta que este momento va a ser clave. Hitler va a tener de alguna forma un pacto secreto con Stalin de no atacarse. ¿Ya? Pero sí de invadir Polonia. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer de alguna forma estos dos países? Van a invadir Polonia. Y Polonia va a quedar como un sándwich. Y aquí es cuando empieza el problema. ¿Qué pasó con Alemania? Se expandió mucho. ¿Ya? Alemania se va a expandir. Una consulta en la que les pidió contraseña al entrar. No. No. Ya, No. ya, eso no. Entonces, Hitler se va a expandir y aquí estos países dicen, oye, Hitler se está expandiendo, invadió Polonia, que era prácticamente nuestra amiga, con la Unión Soviética, que no eran amigos ellos dos, pero tenían un pacto de no agresión. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Tenemos que salvar de alguna forma y parar a Hitler y a Mussolini, que Mussolini ya había invadido Albania. Entonces aquí se declara la guerra. ¿Ya? ¿Quién le va a declarar la guerra principalmente? Francia. Y ¿O no? Francia y Alemania. Gran 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 Bretaña. Bretaña. Gran Bretaña. Ya, sí, es complicado decir Gran Bretaña, pero bueno. ¿Qué va a ocurrir? Se va a iniciar acá lo que es la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía no se mete. ¿Ya? Estados Unidos se va a meter después cuando un aliado de Alemania y de Italia, que es Japón, va a atacar Pearl Harbor. ¿Han visto esa película? Sí. Parece que no. Bueno, hay una película de Pearl Harbor. Piensen que Estados Unidos en su historia, a lo largo de su historia, ha sido atacado en su territorio 2 veces. La primera fue Pearl Harbor, ¿ya? Que es una isla que está en el Pacífico. ¿Y la segunda cuándo fue? No sé. 2001. ¿Qué pasó en el 2001? 2011, ¿no? Estaban vivos en 2001, ¿no? Pero no, yo ni No. siquiera No, profe. existía, po. No, yo nací en I el am, 2005. I am dead. Las Torres 2003. Gemelas. 2011, ¿no? verdad. ¿Qué? 2001. 2002 fue, perdón. No, pues tío. 2011. Te Las dijo Torres 2001. Gemelas. Tampoco fue tan antiguo. 2011. No, Ah, las Torres Gemelas fueron en el 2001. ¿Ya? Ya. Googleelo, pues, profe. No, pues yo sé que fue el 2001, sí, no me acuerdo. ¿Ya? Ya, piensen. Acá Hitler ya le habían declarado la guerra a todos estos países y tenía aliados solamente Italia y Japón. Y estos dos países, Italia y Alemania, ya se habían expandido bastante. ¿Ya? ¿Qué va a empezar a hacer Hitler ahora? ¿Qué está haciendo Italia y Mussolini? O sea, Italia y Hitler. Se están expandiendo más. Se están expandiendo. Ya van a Hungría, Rumania. ¿Qué pasó ahora en la guerra? Gran Bretaña, de esa cuestión. Bretaña y En Francia. Francia hicieron como una frontera o así. Están protegiendo defendiendo. porque si ya vemos todo el este de Europa está invadido. Ya, el único que se está salvando ahora es Yugoslavia. Pero todo el este está siendo invadido. ¿Qué le queda a Hitler? Volver a irse para el oeste. ¿Ya? Y para el norte, Dinamarca. ¿Ya? Dinamarca. ¿Qué está haciendo Hitler? Atacando. Noruega, ¿ya? Ahora qué está haciendo Hitler. Movieron sus tropas. Empiezan a mover las tropas. ¿Ya? ¿Qué pasó con Francia? Lo conquistaron ya, la mitad. Francia Profe, queda totalmente conquistada por lo que es Hitler. ¿Ya? Y miren. ¿Ven esa foto?
Sí. Ah, ¿verdad? ¿Ya? En la torre. Un año después de que inicie la guerra, que en 1939, Hitler ya tenía el control de París. ¿Ya? Esta foto salió muchas veces en la tele, no sé si me he dado cuenta, y en memes hasta ahora salió. ¿Ya? Hitler invade París, ¿ya? Y París totalmente queda controlado por los nazis. ¿Ya? No. Se cerró el otro power. No lo voy a cerrar más. ¿Qué va a hacer ahora Hitler? La Gran Bretaña. Va a ir a Gran Bretaña. Gran Bretaña. ¿Ya? ¿Qué pasó con todo el este de Europa? Lo conquistó todo. Chao. Ahora veamos antes de seguir. ¿Por qué creen que se llama Guerra Mundial? Porque conquistaron casi todo el mundo, ¿o no? Fue una guerra que involucró prácticamente a todo el mundo. ¿Ya? ¿Ya qué está haciendo Hitler? Fíjense. Rompió el trato. Hitler va a romper el trato que tenía con Stalin y Oh, lo cagó todo. Se lo cagó. no sé si se lo habrá La embarrado, media pero penta aquí el tío. ¿qué hizo Hitler? Rompió el Rompió el trato que trato. tenía con Stalin y fue a invadir la Unión Soviética. Algunos pensarán que buena idea o mala idea. La idea yo digo, pues, lo ¿Buena idea? cagó. Mala idea porque lo van a atacar de todos lados, ¿no? Sí. Ya. Al medio. Hay dos cosas súper Es importantes. que, profe, igual tiene. Hitler tiene harto poder. Ya, por un lado Va a Hitler costar que tiene lo ataquen. harto poder, por otro hay un contexto histórico que Hitler nunca revisó, que antes ya alguien había intentado invadir Rusia y no le había salido, que había sido Napoleón, que lo invadió en invierno. ¿Y Hitler qué hizo ahora? Lo mismo. Hasta ahora le había salido. Pero la Unión Soviética no le va a responder al tiro, sino que va a esperar un poco de tiempo para que cambie el tiempo. Mientras la Gran Bretaña va a seguir haciendo de alguna forma recuperarse. Pero ¿quién se metió acá? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Principalmente porque Japón va a atacar Pearl Harbor. ¿Ya? Pero ¿Qué pasó ahora con Francia? no, se me bugueó el celo. Lo conquistó todo. Conquistó. No, Francia perdió todo. Perdió, po. Por parte de Hitler. Claro, lo perdió todo. ¿Ya? Hay unas pequeñas guerras con los nazis en el norte de África, en Egipto. Finalmente Hitler va a tener una pérdida. Ganan. ¿Y qué está pasando ahí abajo? Están peleando. Intentando recuperar. Bueno, aquí no están intentando recuperar nada porque esto es de Italia. Pero Están están O sea, intentando. pero librarlo de lo que haya recuperado Hitler. Esto es de Mussolini, en Italia. Pero ¿Ya? están intentando como ganar un poco de territorio, Claro. ¿no? Están quitándole territorio a Mussolini. ¿Ya? Finalmente, ¿qué pasó ahora? Están en Italia. Lo contraatacaron Y la la Unión UR, Soviética. esa cuestión. Ya, acá tenemos que ver bien un poquito lo que va a ocurrir con Hitler y con los nazis, con los aliados de los nazis, que son Italia y Japón. Fíjense que por el este está atacando la Unión Rusia. Soviética Eso es. y por el frente occidental están atacando Estados Unidos. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Bretaña. Y espérense lo que viene después. Ya. ¿Qué está pasando acá? Empiezan a bombardear. ¿Qué pasó ya, además de todo el bombardeo? ¿Qué está pasando con la Unión Soviética? Empezó a recuperar terreno. Está recuperando territorio. Ya.
Por el sur, ¿qué está pasando? Ya. Y esto es muy importante lo que va a suceder acá. Porque ya que se conocen como los aliados, empezaron a recuperar Francia. Ya Mussolini está perdido prácticamente. ¿Ya? Y los aliados, que se conocen como que siempre los buenos, ¿qué ocurre? Van a empezar a invadir. ¿Qué está pasando con Alemania? ¿Por dónde lo están atacando? Todos Por todos lados. lados, pues. Todos Por todos lados. lados. Ya tenemos a la Unión Soviética acá, y acá tenemos a Estados Unidos y Gran Bretaña. Prácticamente están haciendo un sándwich con Alemania. ¿Qué hicieron los aliados? Prácticamente recuperaron lo que es Francia, Francia. ¿ya? Y ahora están recuperando todo. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Ayudó a Atacando todo. Va avanzando de a poco. La Unión Soviética avanzando a poco, mientras prácticamente Alemania le están haciendo un sándwich. Ujú. ¿Qué está pasando ahora? Lo están dejando vacío. Estaban conquistando Alemania. Fíjense dónde está la Unión Soviética. Están en Alemania. Por ahí. ¿Qué pasó? Pero ahí Derrotaron fue a cuando Alemania. Hitler se mata. ¿Qué? Sí, Ahí se fue cuando Hitler se mata. cuando la Unión Soviética llega finalmente a lo que es Berlín, Hitler se mata. Igual le queda todavía un poquito de vida en otros países, pero Hitler finalmente cae. ¿Ya? Y finalmente, esto es lo que va a ver después. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta que esta guerra no es tan así de un día para otro, una guerra que dura 6 años. ¿Ya? 6 años donde se van a morir mucha gente. ¿Ya? Y prácticamente Hitler va a quedar destrozado y va a perder todo. Principalmente, ¿cuál podría haber sido el principal error de Hitler? Haber roto el trato con Gran Rusia. Bretaña. ¿Ya? Gran Bretaña. Ya miren, aquí va a haber algunas fotos. ¿Se acuerdan que lo primero que hace Hitler para que le declare la guerra es invadir Polonia? ¿Ya? Aquí vemos una foto de la invasión de Polonia. ¿Ya? Acá cuando Hitler está en París, junio de 1940. ¿Ya? Invasión de Polonia es septiembre de 1939, cuando se inicia la guerra. ¿Por qué Hitler quería recuperar ese territorio? Porque lo había perdido en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y prácticamente era el territorio que supuestamente era de los alemanes. ¿Ya? Para él Polonia era muy importante. ¿Ya? Acá vemos que esto, nada más que una La guagua, cámara de- Una Una guagua, máscara de pero gas. como con... ¿ya? Esta es la bombardeo Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, que es un bombardeo que hace Japón a Estados Unidos. Pearl Harbor es una isla que está en el Pacífico de Estados Unidos. ¿Ya? Oiga, profe, ¿Sí? ¿por este bombardeo después Estados Unidos lanza la bomba o no? Sí, es como se picó, Uh, muy picota. Lanza Ya. 2 bombas, ¿no? Una... ¿Cómo se llama? Hiroshima. Después lo vamos a ver las bombas si las tengo en foto. ¿Ya? Acá vemos a Hitler y a Mussolini. Ya ahí están como los líderes de Alemania e Italia viendo la guerra. Ya acá es cuando empiezan a bombardear en Gran Bretaña. ¿Ya? Ahí vemos el bombardeo. ¿Ya? Este es Notre Dame, la catedral que se quemó hace poco. Sí, po. Ahí está. ¿Ya? Gran Bretaña. Y aquí es cuando empiezan a desembarcar las tropas. ¿Ya? Que se conoce como el día D, las tropas aliadas para volver a recuperar Francia. ¿Ya? ¿En Normandía eso no? Sí. Cuando ¿Y en empiezan dónde está Normandía? en Francia. ¿En Gran Bretaña? Ah, Francia. Ya era el puntito que cuando llegan ¿se acuerdan del mapa? Cuando llegan los aliados a la primera parte de Francia. Profe, Profe, ¿cuántos años duró una- Hitler en el poder? Hitler dura desde más de 10 años.
Profe, una pregunta. Diga. No sé si cacha la película Rescatando al Soldado Ryan. Sí, pero no me acuerdo de qué. Pero eso como en qué, eso en qué época pasó. Creo que es de la Segunda Esta, Guerra por Mundial. hermano, en la Segunda Guerra Mundial, pues, parece. Porque ahí desembarcan también en Normandía, pues, Por eso. al Sí, principio. entonces el desembarco en Normandía es como ya el fin de, si podríamos decir, hay dos puntos claves en lo que es la pérdida de Hitler. Este día, Ah, cuando ya. desembarca en Normandía, Hitler ya es como ya está perdido. Y el otro punto cuando perdió es cuando la Unión Soviética le gana a lo que es a la Alemania, porque piensen, Alemania va a atacar a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética no lo ataca de vuelta al tiro, sino que lo espera para que llegue el invierno y finalmente pierdan por el invierno, Ujú. cosa que lo hicieron también con Napoleón. Entonces igual hicieron el mismo error dos veces. ¿Ya? Acá vemos ya cuando están tomando Berlín, ¿ya? Y esta es la foto que el Marcos dijo, o fue el Mentira, Gonzalo. el Dylan. Esta es la bomba atómica. ¿Han escuchado sobre la bomba atómica o no? Sí. La bomba atómica es Y prácticamente es una bomba que prácticamente destruyó dos islas de Japón. ¿Ya? Se tiró la primera el 6 de agosto de 1945 y significó con esto el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque eran los japoneses los únicos que quedaban. Y también tenemos que pensar que los japoneses eran bastante fuertes, ¿ya? De hecho, hay muchas películas donde se muestran, por ejemplo, cómo los japoneses resistían, ¿ya? A los japoneses era muy difícil atacarlos, por ejemplo, con soldados, porque los japoneses eran prácticamente suicidas. Entonces, como que no tenían ni un cuidado por ello y prácticamente se tiraban a matar. se hacían volar. Entonces, sí, los kamikazes, un ejemplo. Pero ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Estados Unidos? Ya tenía esta idea de una bomba atómica y decide probar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que eran dos islas de Japón, y prácticamente destruyeron las islas. Y más que la explosión de la bomba, fue La lo que radiación, va, ¿o no? la radiación, ¿ya? Prácticamente así fue la bomba. Tira la bomba, explota y deja una nube así. ¿Ustedes han visto dibujitos animados japoneses? ¿Alguna vez? No, Nunca. Ya. Siempre que no, los pero vean, sí, van a ver que las explosiones de los japoneses, de los dibujos animados, son así, como en forma de hongo. ¿Por qué? Porque tienen de alguna forma un trauma con esta bomba. ¿Ya? Bueno, eso significó lo que era la bomba atómica, miles de muertes. Y a ver, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Prácticamente Europa va a quedar destruida, no va a tener nada de economía. Si se dieron cuenta, la guerra se dio en Europa. ¿Ya? Y prácticamente Europa va a quedar destruida. ¿Ya? Las muertes ascendieron a más de 50 millones de personas. ¿Cuánto lleva el COVID? no sé. Todavía no llevan más de 1 millón de personas muertas. Y aquí las muertes ascendieron a 50 millones de personas. Imagínense el costo. ¿Ya? A ver, ¿cuándo se dieron cuenta de alguna forma que existían centros de exterminio a los europeos? Cuando ya la habían ganado. ¿Ya? Acá vemos un centro de exterminio alemán. Acá vemos los centros de exterminio alemán. ¿Ya? Ahí, esa cuestión, los Centros de centros de concentración exterminio, alemanes. Los- eso, sí, pero eso ahí esa cuestión está basada en la niño Piana Raya, ¿no? sí, pero piensen que los europeos no se habían dado cuenta de esto hasta que le ganaron a Hitler. ¿Ya? Oh, sí, pero no tanto. Acá vemos todos los centros de exterminio que tenían los alemanes. ¿Ya? Pero vemos la imagen, cómo los trataban. Imagínense las fosas comunes. Aquí están los muertos, así dormían y así estaban alimentados. ¿Ya? Muchos experimentos se hicieron con los nazis. Los nazis hicieron muchos experimentos y tienen muchas mejoras, por ejemplo, en lo que es salud, gracias a los experimentos que hicieron. ¿Ya?
A ver, luego de que tiran la bomba atómica y se rinde Japón, y se da a conocer todos estos exterminios, el mundo va a tomar de alguna forma conciencia de lo que va a ocurrir y va a crear la ONU, ¿ya? Porque la ONU, que es como la Organización de las Naciones Unidas, va a de alguna forma va a ser la encargada de tratar los problemas que tengan los países. Si nosotros vemos actualmente, si un país tiene un problema con otro, el primero que se va a poner ahí va a ser la ONU, ¿ya? Va a intentar solucionar el conflicto. Entonces, ¿cuál es la idea de la ONU? Hacer las Naciones Unidas, que todas las naciones se reúnan, para evitar las guerras, ¿ya? La ONU se va a empezar a crear después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y con la ONU van a nacer los derechos humanos, ¿ya? Ustedes conocen obviamente lo que son los derechos humanos, ¿cierto? Obvio, po. Los derechos humanos son Claro. todos los derechos que tenemos las personas por el solo hecho de ser humanos, ¿ya? Se ha hablado harto tiempo de esto de los derechos humanos actualmente, ya con el año pasado con lo que fue el 18 de octubre, y ahora se está hablando con lo que es la pandemia. Los derechos humanos son creados antes, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, ¿ya? ¿Cuál era el fin? Era proteger y evitar de nuevo estos crímenes acometidos, como serían los campos de concentración nazi, ¿ya? La idea de los derechos humanos es evitar estos problemas, ¿ya? A ver, van a ocurrir conferencias, tratados que van a, de alguna forma, cambiar el mundo como existía antes. Principalmente va a existir una conferencia de Yalta que va a condenar los crímenes nazis. ¿Y acá qué va a ocurrir? Todos los nazis que participaron van a ser sentenciados a muerte, ¿ya? ¿Por qué? Y una de las algunos problemas, porque van a ser sancionados por las leyes que fueron creadas ahora, ¿ya? También el mapa del mundo va a cambiar, ¿ya? Los países, las fronteras que existían antes ya no van a ser las mismas. Eso es muy importante, ¿ya? Por ejemplo, Alemania va a dejar de existir, ¿ya? Alemania, de alguna forma, vamos a ver si está acá. No está acá. Bueno, estaba en el otro mapa. Alemania se va a dividir en dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los países ganadores de la guerra se van a quedar con Alemania. Y los países ganadores de la guerra son Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos comparten una misma ideología. En cambio, la Unión Soviética vive con el estalinismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con Alemania? En vez de dividirlo en 4, se va a dividir en 2. Uno que se va a conocer como la Alemania Federal y otro que va a ser la Alemania Democrática de Stalin, ¿ya? A ver, es súper importante esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Italia? Si a veces igual lo habían invadido. Prácticamente Italia volvió a ser pobre de nuevo, ¿ya? Pero acá el gran problema ¿Y fue el Alemania. Mussolini quedó vivo también? A ¿o no? Mussolini lo mataron. Lo mataron ya. antes que terminara la Segunda Guerra, ¿ya? Ya. Pero ¿qué va a pasar con Alemania? O sea, ¿qué va a pasar con el mundo en sí? Acuérdense que antes existían las democracias liberales capitalistas, los totalitarismos fascistas y el comunismo. Ahora eliminaron el fascismo y al nazismo. Quedan dos. Es el comunismo, liderado por la Unión Soviética, y el capitalismo, liderado por Estados Unidos. Y ahora el problema no va a ser una guerra prácticamente en Europa contra el fascismo, sino que va a ser una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Si ustedes se acuerdan, en la prueba había un texto que hablaba sobre por qué la Unión Soviética y Estados Unidos se habían unido contra el fascismo, porque el fascismo era una mayor amenaza. Ahora que se acabó esa mayor amenaza, ¿qué va a ocurrir? Ya no tienen un enemigo en común, sino que ellos dos son los enemigos.
Y eso va a dar inicio a lo que después vamos a ver en las próximas clases, que es la Guerra Fría. ¿Ya? Acá vemos cómo se van a repartir el territorio de Alemania. Aquí está Stalin, Churchill, que era el líder de la Unión Soviética. O sea, Churchill era el líder de Gran Bretaña, perdón. Líder de la Unión Soviética. Y aquí se lo están repartiendo, es como repartirse una torta. ¿Ya? A ver, la función de la ONU es mantener la paz. Siempre tengan en cuenta eso. No más que eso. La función de la ONU siempre va a ser mantener las relaciones de paz entre todos los países. ¿Ya? Todos los países van a participar de la ONU. No todos, en realidad, todos los países que prácticamente de Europa, muchos de Asia, gran parte de América Latina. ¿Ya? Y aquí vemos los juicios de Nuremberg, que son los juicios donde prácticamente van a matar a los nazis. ¿Ya? Ya, esto es muy importante. Y con esto vamos a terminar. Que con el término de la Segunda Guerra Mundial, el panorama mundial va a cambiar por completo. Si antes el mundo estaba en Europa, todo el mundo, la guerra se desarrollara en Europa, Europa era el principal centro mundial, ahora no. Ahora van a existir dos superpotencias, que va a ser la Unión Soviética y Estados Unidos, que van a luchar por tener el control del mundo. Y ese proceso se va a llamar la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, que va a durar desde que se acaba la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. Es decir, prácticamente la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Ya, aquí vemos un poquito cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Así quedó Alemania. Una Alemania federal, liderada por Estados Unidos, y una Alemania democrática, liderada por la Unión Soviética. Oiga, y hoy en día Alemania todavía está así, No, o ya no. no, ya ¿Y no. cuándo vuelve a ser como Alemania así por sí sola? Sí, que no lo lidere nadie. 1990. Pero ¿por qué pasa eso? Después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética. Porque estaba Ya. adelantando toda la unidad. ¿Ya? No, si era una duda, pues donde usted está hablando de eso. Si no, va a acabar ya finalmente hace como 30 años. ¿Ya? No más de 30 años. Ya. No les voy a dejar tarea, pero sí los que no me hicieron bien la infografía, que la hagan bien. ¿Ya? Dale. Nos esforzamos. Alma, como chanta. ¿Ya? Entonces, a ver, lo que era importante hoy día era entender un poco el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial lo que más me importa es que cómo va a quedar el mundo. Ahora que el mundo, si antes estaban Italia con Alemania, que eran los fascistas y los nazistas, la Unión Soviética con el comunismo y Estados Unidos con el capitalismo, ya eliminaron a lo que es el fascismo y el nazismo. Ahora quedan las otras opciones, que son el capitalismo, por un lado, y el comunismo. Y aquí se va a iniciar lo que es la Guerra Fría. Ya, a ver, si alguien tiene Netflix, y yo les pediría que lo pudieran ver, hay un capítulo de Netflix que se llama Historia Nivel 1, que es el capítulo 2, que es en los viajes espaciales. Si alguien puede ver los viajes espaciales, que lo vea para la próxima semana, porque voy a hablar un poco de eso. ¿Ya? Duran 20 minutos. Es un capítulo de 20 minutos que habla sobre los viajes espaciales. Se llama así, tal cual, los viajes espaciales. No, se llama Historia Nivel 1. El documental, Ya. así creo. Y es el capítulo 2. Capítulo 2. Ya habla sobre los viajes espaciales, pero ¿por qué es importante los viajes espaciales? Porque ustedes saben que el hombre llegó a la luna, ¿no? Sí. Ya, pero Sí. ¿por qué llegó a la luna? ¿Por alguna competencia o no? Claro, porque estaban compitiendo. Porque en vez de agarrarse a palos, como diría la Unión Soviética con Estados Unidos, empezaron a pelear en otras formas. Principalmente, por ejemplo, ¿quién llegaba primero a la luna? ¿O quién Estados llegaba Unidos primero al llegó. espacio?
Y además que piensen que la tecnología para llegar al espacio también sirve de tecnología para la guerra. ¿Ya? Ya. ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Entonces nos vemos la próxima Hicieron una Chao, pregunta en chao, el chat, chao, profe. chao. Profe, ¿Qué? hicieron una pregunta en el chat. Hicieron una pregunta en el chat. Sí, se llama la carrera espacial. Ya, a ver, otra pregunta que dicen ahí, que no han visto la nota. Voy ¿Qué a ver nota? por qué no se puede ver la nota de su curso. Los del segundo pueden ver la nota de historia, ¿cierto? Sí, ¿De la prueba parcial? Sí. sí. Ah, no, Ya, sé, hay que meterse a webclass para verla. ya. Sí, todavía Yo voy a no. ver ahora en webclass porque como a la 1 se puede ver. Porque ahí tengo recién terminado las clases, pero ahí va. Sí, Profe, entonces tenemos hasta el martes para arreglar eso. hasta el martes, por favor. Ah, No hasta el miércoles porque algunos los mandan el miércoles a las 11:59 de la noche. ¿Cierto, Dylan? Ya. El Sí. loco. Entonces, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Dale. Chao, chao, se Chao. cuidan. chao, Ya, profe. chao. Chao, cuídese. Chao, chao. Chao.